Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a continuar un tanto el programa anterior en el sentido de que hablaremos de lectura, de comprensión de lectura en voz alta. Y por eso nos acompaña Jonathan Chacón, de quien recibí una clase, diría yo que inesperada en la medida en que yo iba a una cosa y me encantó la forma como estaba orientando la clase de la lectura en voz alta y dije yo, este señor nos sirve en el programa para que motive a la gente a leer. Ya decíamos estadísticas y cosas de lo poco que leemos en Colombia respecto de países como Argentina, Canadá, Europa, los mismos japoneses están leyendo mucho. Bienvenido, Jonathan, a Diálogos de Cultura. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Encantado de recibir esta invitación a hablar de eso que me apasiona enormemente, la importancia de leer y de que nosotros también promovamos esa lectura. Claro, de eso se trata, de que aquí este programa tiene muchos invitados y se llama Diálogos de Cultura porque invitamos a representantes de todas las artes, de música, de literatura, pero también de cine. Hubo Huitaca Film Festival en la vereda de Fonquetá y aquí estuvo Susana Cifuentes para hablarnos de eso, de cine, cómo se organiza un evento de esos. Pero me interesó mucho el tema de la lectura en voz alta. ¿Qué hay que hacer para que uno cuando se decida a leer ante un grupo de personas, un público, pueda leer sin mucha angustia, sin mucho pánico escénico, sino más bien seguro porque ha hecho el ejercicio? Claro. Pues imagínese, Luis Eduardo, que estoy enteramente convencido de que todos poseemos habilidades inexploradas que tienen la capacidad de cambiar significativamente nuestra vida. Una de esas habilidades es la lectura justamente. Cuando nosotros leemos, al leer se activan grandes partes de nuestro cerebro y nos ayuda a encontrarnos a un nivel comunicativo, a entender un proceso comunicativo que nos puede llevar a obtener mejores ingresos, la facilidad de comunicar lo que se dice, comunicar mejor un mensaje, hablar en público, en una reunión, expresarnos de una forma mucho más abierta, comunicar mejor nuestras emociones, nuestros sentimientos, pelear menos con la pareja sentimental. Nos sirve en todo momento. Cuando nosotros nos encontramos con esa habilidad, es un despertar totalmente increíble. Imagínese, por ejemplo, cuando a usted le regalan una cicla, pero usted no sabe montarla, no sabe conducirla, ¿cierto? Usted en ese momento tiene la capacidad para desplazarse un número de distancia mayor, ¿cierto? Y más fácil, pero tiene que aprender a utilizarla, ¿verdad? Entonces, en el momento en que usted aprenda, se va a abrir esa capacidad, va usted a explorar esos beneficios que le trae aprender esa habilidad. Es lo mismo con la lectura. Sí, pero uno tiene que preparar y motivar a las personas para que lean, a los niños. Si una familia no tiene libros en la casa, difícilmente el niño será un buen lector. Entonces hay que contagiarlos es con el ejemplo. Decirles, leerles algo en el momento de arrullarlos, de acostarlos, y eso va calando. Claro, porque aparte nosotros es que tenemos un concepto algo errado de la lectura, y es que la concebimos como algo tedioso, como algo aburrido, ¿cierto? De pronto porque no tuvimos la capacidad o no tuvimos mejor la oportunidad para descubrir qué es lo que nos gusta leer, descubrir cómo nosotros nos conectamos con la lectura, ¿cierto? Y claro, eso también a nivel inconsciente lo transmitimos a las otras personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a todas las personas que nos están rodeando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cambiamos ese concepto, instintivamente también
lo estamos cambiando ante las personas que nos están viendo. Si nosotros continuamente destinamos un sitio en nuestras casas para la lectura y estamos continuamente leyendo, se va a fijar que poco a poco las personas se van sintiendo interesadas. Oiga, ¿qué es lo que está leyendo? Venga, cuénteme acerca de eso. Y entonces, si nosotros empezamos a leer en voz alta, volviendo por ejemplo a ese ejemplo de la bicicleta, claro, si nosotros tenemos esa intención de que nuestros hijos, las personas queridas tengan éxito en su vida, ¿cierto? A partir de una habilidad como es la lectura, ¿cierto? Pero no le proveemos esos espacios. Le compramos la cicla, pero no lo dejamos salir a montarla. Sí. No le enseñamos, él no tiene un referente de cómo montar cicla, pues nunca lo va a aprender, ¿cierto? Pero de eso hablábamos en otra oportunidad, de que hay que enseñar a leer, pero a comprender lo que se lee. Y eso se hace teniendo el ritmo, respetando la puntuación del autor y buscando temas relativos con la edad, ¿no? Porque aquí leía algo de una recomendación que le dijeron a un político inglés y dijo, ¿qué hacemos para que la gente le lea? Y dijo, póngalo a leer el Ulises de Joyce. Y dice, el 90% de la gente que inicia la lectura del Ulises no va más allá de la 10ª página, porque es pesado, es muy complicado entender qué fue lo que quiso decir en la primera para continuar con la historia en la segunda. Entonces lo que hay es que atinar a que lean literatura hecha para niños, y en lo posible por niños, porque es que alguien en una conferencia decía, no hay literatura de niños sino para niños hechos por adultos. ¿Y por qué el niño no escribe si ya él quiere manifestarse? Y entonces coge el lápiz labial de la mamá y comienza a pintar el mantel y las paredes. Y lo primero que hacen es raparle con brusquedad para quitarle el hecho de que él quiera manifestarse, escribir algo como ha visto a sus papás. Y además le advierten que si lo vuelve a hacer, hasta no le dan de comer, ¿no? Si no, lo traumatizan. Bueno, si quiere proteger la pared, póngale un papel a la pared y déjelo que escriba, que se manifieste. Entonces, así lo mismo hay que leerles cosas pertinentes para la edad. Es correcto, impulsarlos también a que escriban. Nosotros, de hecho, nosotros mismos, en la mañana es muy importante y benéfico escribir un diario, escribir nuestros pensamientos, tratar de escribir también algo literario, pero escribir, porque eso ya nos empieza a dar un orden en la cabeza, en la mente, nos empieza a despejar y eso lo vamos a utilizar durante el día. Entonces, claro, es que los pintores y los escritores, su arma permanente es una libreta y un lápiz, que es que se les ocurre una frase y si no la apuntan después se olvida y pierde valor. El boceto también, interesante. Entonces uno tiene como periodista una frase de cajón, ¿y cómo es su proceso creativo? Entonces, pues si no escribe, si no le escribe una carta motivacional al niño, al nieto, pues difícilmente vamos a conseguir un lector. Y un lector va a agradecer que se le haya motivado a la lectura cuando tiene éxito, cuando el profesor lo invita a que haga de maestro de ceremonias y no tenga pánico escénico, donde lo haga espontáneamente, donde lleve un escrito pero lo sepa leer. Y ese muchacho seguramente le va a tener ventaja a los demás, ya en la universidad y en su ejercicio como trabajador, como empleado, como ejecutivo, como líder de una comunidad. ¿No le parece? Sí, mire que en mi experiencia de promotor de lectura tengo conocimiento en cuanto a la recepción por parte de diferentes grupos sociales, ¿no? Claro, en la etapa, cuando estamos en población infantil, la población infantil tiene ese componente de sorpresa. Ellos están muy receptivos a todo lo que nosotros hagamos. Muchas veces lo que pasa es que nosotros no nos damos esa oportunidad para
para acompañar ese proceso. Yo que he leído en voz alta frente a niños en jardines, en instituciones, sé que ellos primero están todo el tiempo atentos a la lectura y están preguntando, pregunta, y están muy interesados. Al final lo despiden a uno con un abrazo. Gratitud por lo que uno acaba de hacer. Claro. Algo que de pronto no lo ve uno, claro, con la juventud o con la población adulta. Porque claro, ya tenemos ese concepto de la lectura, de que es algo aburrido. En esta etapa infantil no la tenemos y es donde nosotros tenemos que aprovechar esa etapa, porque ellos están desarrollándose a un nivel cognitivo, a un nivel motriz, ellos están explorando su entorno. Entonces, en la medida en que nosotros podamos conectar esos intereses que tienen tanto los infantes como la población juvenil y adulta también, que conectemos los intereses personales, profesionales, todos los intereses que ellos tengan con la lectura, se va a disfrutar mucho más. Y algo que siempre recomiendo es que nos demos la oportunidad de empezar este proceso, es empezarlo, es tomar esa iniciativa de ir a las bibliotecas. A mí me encantan las bibliotecas y el entorno que se está manejando en este momento, porque ya es algo mucho más aceptable en cuanto a, digamos, a que no necesitamos... Me acuerdo en mi primera experiencia, me tocó hacer una investigación sobre Diego Falan, el escritor tolimense, para casi que enfrentarme con otro compañero del curso en cuarto, quinto de primaria, que iba con José Asunción Silva y otro Rafael Pombo, que eran más conocidos. Entonces Diego Falan, ¿quién es ese señor? Pero esa sensación de entrar a la biblioteca y mirar para todos lados, la gente súper concentrada en un silencio sepulcral, como diría el poeta, y es terrible, pero siempre hay gente amable que le dice a uno qué autor busca, qué obra de ese autor, busquemos la ficha técnica y lo buscamos en la estantería y le vamos a dar la oportunidad de ubicarlo en una sala de lectura. Incluso si nosotros no sabemos qué leer, porque muchas veces me dicen eso, no, Jonathan, es que no hay tiempo, es que no sé qué leer. Sin embargo, nosotros destinamos muchas horas al día para estar revisando redes sociales, para estar viendo la televisión, para jugar, aprovechamos tiempitos libres para estar jugando, ¿verdad? Pero con media hora que nosotros destinemos, en vez de esas actividades, la destinemos a la lectura, ya nosotros empezamos a tomar un ritmo que se va elevando a medida de que nosotros nos encontremos con esos beneficios, y poco a poco, a gusto, vamos a incrementar ese tiempo. Ya llega un momento en el que lo disfrutamos de tal forma que ya no concebimos un día sin estar leyendo. Eso es lo que debemos hacer. Yo he hecho la experiencia de poner a leer a alguien en voz alta y cronometrar. Uno gasta más o menos, pues, dependiendo del tamaño de la letra y de la diagramación de la página, pero uno lee en 2 minutos 15 segundos una página promedio. O sea, si uno leyera 20 minuticos, como está recomendando los 25, está leyendo 10 páginas. O sea, si uno lee 10 páginas en 5 días de la semana, dándole el descanso de fin de semana, lee 50. O sea, un libro despacio, con calma, con investigación, porque la palabra, el concepto no está en mi capacidad de comprenderlo, pues hay que consultar con una otra persona, ir a la biblioteca, preguntarle al profesor, en fin, recursos, pero a ese ritmo leeríamos un libro mensualmente. Imagínense, y ahorita el Ministerio de Educación nos dice que el promedio de lectura en libros está de 1.6 libros nos leemos al año. Entonces, imagínense, eso es como leer, no sé, unas 2 veces media horita al mes o algo así. Sí, ya no estamos leyendo, pero nada. Entonces, con solo ese cambio que nosotros decidimos, porque si hay tiempo, media horita, digamos que la podemos aprovechar
para cualquier cosa, ¿cierto? Si la destinamos para solo la lectura, esto va a tener una influencia en nuestro inconsciente y poco a poco se va disfrutando más. Claro, a veces lo que pasa es que muchas veces no avanzamos lo suficiente. Al principio es difícil, al principio los procesos son lentos, incluso muchas veces hasta dolorosos. Nos duele los ojos, nos duele el cerebro, pero llega un punto en el que se disfruta tanto que las imágenes se hacen tan vívidas que ya es lo mismo como ver una película. Pero hay motivaciones, Jonathan. Por ejemplo, cuando se hace una reseña de un libro, claro, hay que leer el libro, comprender todo lo que quiso decir el autor y hacer una reseña de una página, a veces menos, porque hay limitantes en los periódicos, en la televisión más. Pero yo encontré esto que me parece una buena reseña. Es un libro de 430 páginas y una es Españoleta, Inés de Oviedo, las lectoras Damita de Sevilla, y la otra es Suánica, India Muisca, conectada en la inmaterialidad de dioses y cipas. Y entonces comenta el autor Esteban Carlos Mejía: me encapriché con las dos. Comento, a riesgo de caer en desgracia, ¿qué más se puede esperar de un pervertido como vos?, se burla Isabel. Me defiendo, lo que pasa es que ambas se enamoran de un mismo libro. Capital en castellano, el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Si su lectura en común las inspira a soportar la grisura de la vida provinciana de Santa Fe, tan sinuosa como hoy corrobora mi amiga. Las lectoras del Quijote es una fábula prolija y muy bien elaborada, de ritmo pausado e intenso, sin bajones ni altibajos, un texto bellísimo de principio a fin, obra de una escritora con muchísimo talento y muchísimo oficio, digo casi aliento. Isabel levanta un dedito para opinar. Son dos líneas narrativas en paralelo que a la final confluyen en la cosmogonía de los hijos de Mu en el valle de Muiquita y la superchería católica de los conquistadores con su dios autoritario o vengativo. Una novela más buena que un diablo, decimos a la vez, gracias a Alejandra, Bachué y Chiminigagua. Entonces yo siempre traigo a colación en los programas algo que tenga que ver con Chía, mi pueblo, como dice el Chía, pero es Chía, la ciudad de la luna. Y entonces habla de otros dos personajes, Bachué y Chiminigagua, que a mí me encantan porque por orden de Chiminigagua, Bachué y Sugonzúa emergieron de la laguna de Iguaque cerca de Villa de la Iba para poblar el mundo muisca. Eso me parece espectacular y a los niños sobre todo les gusta lo extraordinario, lo fantástico. Lo fantástico. Sí. Por eso las fábulas de Esopo son tan buenas para empezar a leer. Pero me encanta este tipo de cosas, que dos personas que lo leyeron lo comenten y una resulta escribiendo el libro para recomendar la lectura del Quijote. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Jonathan Chacón para motivar, promover la lectura entre todos los televidentes de Canal 8. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte.
La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Continuamos con este diálogo de cultura con Jonathan Chacón, pero vamos a terminar con estas lecturas hasta que la muerte los separe, producto de un libro de 430 páginas escritas por una colombiana y una española. Y me quiero terminar con esto porque el columnista que hace la reseña dice, transcribe un fragmento del libro que dice: nos encontraremos, mi querida Inés, en la vida o en la muerte. Nos encontraremos porque la amistad nos tejió, porque somos un hilo iridiscente en el cosmos, y Táusiga regresará y se unirá con nosotros. Seremos la luz, seremos el testimonio del amor, hablaremos por siempre en las cascadas, en el silbido de las aves, en los ojos de los pumas. Lo veremos todo, tú y yo, las lectoras del libro, caballero y escudero, caminantes de Bacatá, Suá y Chía, luz y sombra, Inés y Suánica, unidas bajo el resplandor de un cielo que se abrirá al infinito. Entonces, con esa forma de escribir, captan muy fácil al lector. Correcto, sí. Hay una partecita que usted nombró ahorita, Luis Eduardo, y es encontrar inspiración en la lectura. Hay algo que es la verosimilitud dentro del género literario, y es ese hecho de que nosotros podamos encontrar una realidad dentro de lo que estamos leyendo, aunque claro, hay ficción, ¿cierto? Pero encontramos realidad. Esta realidad hace que nosotros entendamos nuestro mundo a un nivel mucho más, por decirlo, a un nivel diferente, podríamos decirlo, ¿cierto? Y reflexionamos acerca de lo que estamos haciendo, de lo que nos falta por hacer. Entonces, eso es lo que nos provee también en gran parte la lectura. Cuando nosotros leemos, estamos haciendo reflexión, estamos poniendo en práctica unas capacidades a nivel cerebral que nos llevan a mejorar en muchos de los aspectos de nuestra vida. Fíjense que hay una anécdota con el realismo mágico, ¿no? Una cosa es la realidad y otra la ficción que escriben los autores, y uno a veces se deja confundir, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es Remedios la Bella se enredó en una sábana que estaba tratando de apuntar en la cuerda, pero un viento mágico la elevó al cielo y nunca más regresó. Dice uno, pero eso es posible. Entonces la abuela de Gabriel García Márquez, cuando vivían en la Aracataca, consiguió a una muchacha joven de La Guajira para que le ayudara en los oficios de la casa, y de pronto desapareció. Y ella se enteró que un cachaco bien puestecito, con buen perfume, la había conquistado y se la había traído por acá. Y la gente preguntaba, ¿y visitación qué se hizo? No, un cachaco vino, la conquistó y se la llevó. Y la gente no le creía. Entonces al final la matrona del pueblo le dijo, Luisa Santiago, dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó con visitación? Y dice, bueno, te voy a decir la verdad, un día ella salió en estos tiempos de grandes vientos marinos a colocar una sábana en el patio,
y el viento la envolvió en la sábana y desapareció para siempre. Y sí, ¿por qué no le dijiste la verdad desde un principio a la gente y te pones a inventarte vainas como la del cachaco ese? Porque el cuento estaba tan bien echado que... Elaborado, claro. Entonces hay que distinguir. Aquí dice este autor, Juan Esteban Costaín, que el fútbol es el deporte perfecto, convoca pasiones que reflejan muy bien la condición humana. Por eso es el escenario sustituto de lo que antes era la guerra. Y habla de unas apartes del libro donde hace ficción y dice, si se acierta en lo histórico, se falla en lo literario. Salvo que uno juegue, mame gallo, que es lo que hago yo, quiero atizar a los historiadores para que busquen las trampas en el libro. Entonces lo que decía Jonathan, hay que distinguir entre realidad y ficción y para eso hay que investigar, hay que averiguar si es verdad eso de que se puede volar en una alfombra o una sábana, se puede llevar un ser humano. Y entonces eso hace más rica la lectura. Y es parte de eso de jugar, ese jugar con la literatura me parece un concepto bastante adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo disfrutamos, cuando ya dominamos algo, una habilidad, empezamos a jugar. Ajá. Empezamos a jugar. Si usted monta cicla, ya sabe cómo montar cicla, empieza a andar sin manos, sin pies, hasta sin dientes después de nadar en el concreto. Hacer piruetas. Hacer piruetas. Y lo disfrutamos a un nivel ya mucho más íntimo, ¿verdad? Pero eso también nos da un fortalecimiento a nivel físico y a nivel mental, ¿cierto? Que lo trasladamos después a otras necesidades, lo podemos utilizar como herramienta en los momentos de estar trabajando, de ejercitarnos, de desplazarnos, de cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Forma carácter y y hace que uno se sienta más seguro, porque además de que uno pueda tener la habilidad para expresarse después de haber leído algo, pues puede también hacer citas de grandes autores. Yo, por ejemplo, voy a leer algo de Jorge Mario Eastman, porque estamos en pleno Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, sí. Aunque ha tenido muchas críticas por la cantidad de muertos que se generaron con motivo de la construcción de los estadios. Pero decía Jorge Mario Eastman el 4 de junio del año 2010, sin excepción, el fútbol aglutina la pasión y la atención de todos los pueblos civilizados y periféricos. Basta un dato estadístico, un sátrapa sanguinario universalmente despreciado, el general Jorge Videla, al inaugurar el Mundial de Fútbol en Argentina en 1978, se convirtió en el más afortunado orador de todos los tiempos, pues se calcula que lo oyó una audiencia planetaria cercana a los 1.500 millones de seres. Ojalá nos oyeran a nosotros la mitad, sí. Para que aceptaran nuestra propuesta de que leer nos hace mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Pero él se basa en los literatos muy reconocidos. Albert Camus afirmaba haber escrito los capítulos medulares de La peste y El extranjero después de asistir a un clásico de fútbol. Nada más plástico en la vida, decía el Nobel de Literatura, que un estadio abarrotado de público coreando un gol. Salvador Allende, puntual espectador, se complacía en repetir con estudiada exageración que no conocía nada más trágico que un autogol. Borges, Ortega y Gasset, hasta el mismo Marañón, en nuestro medio Eduardo Salamea Borda, escribieron páginas brillantes sobre el deporte de la número 5, tal como la apodaron en sus célebres locuciones Carlos Arturo Rueda y Hernán Peláez. Y después cuenta unos datos históricos interesantes, pero el artículo está muy bien hecho, muy bien concebido, hace las citas de Borges, de Camus, del mismo Videla, pues estamos en lo mismo, ¿no? Claro, y es que
también hay algo muy importante ahí, y él empieza a describir sus emociones, conecta sus emociones con lo que está viendo. El terror de un autogol, ese vacío, esa emoción que se siente al hacer un autogol, ¿cierto? Terrible. Entonces, fíjese que ahí mismo, eso es literatura. Nosotros cuando empezamos a traducir lo que nosotros estamos viendo con lo que nos estamos nosotros enfrentando, lo que estamos experimentando, y lo podemos convertir en palabras, lo podemos traducir en esas palabras y exponerlo como un mensaje a otras personas, ahí mismo ya estamos dando un paso para nosotros poder dar a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que las otras personas también se conmuevan con lo que nosotros estamos diciendo, que conecten con ese sentimiento y se imaginen también, porque lo que yo le decía ahorita es hacer esas imágenes vívidas de lo que nos están contando. Por eso es tan bueno hacer las efemérides, las conmemoraciones. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura hace 40 años, un 10 de diciembre, pero hay que recordarlo, y él decía tener muchas dificultades para el primer párrafo de 100 años de soledad, por ejemplo. Escribió todo el libro que para él no era difícil, porque la fantasía de los caribeños es terriblemente, como acabamos de anotar, pero hacer un libro de ese talante fue difícil. Pero cuando encontró esa primera frase que dice, ¿cómo es que dice? Arranca: muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y entonces ya dice uno, bueno, pero ¿cómo fue eso? ¿Y qué pasó antes? Porque muchos años después, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le genera un interés al lector por seguir leyendo. Si comienza a sacar los personajes uno por uno, hasta que los convence de que hay que llegar hasta el punto final. Exacto, de que muestra una realidad dentro de ese mundo que está viviendo. Hay una realidad que quiero conocer, ¿cierto? Sí. Lo que su merced decía, bueno, entonces, ¿qué pasó antes? Ya no solo queremos saber lo que está ahí, sino lo que pasó antes, lo que pasará después. Entonces ya empezamos a imaginar. Eso, en Crónica de una muerte anunciada dice, Santiago, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 de la mañana. Entonces la pregunta es, pero ¿por qué lo iban a matar? ¿Quién lo iba a matar? ¿Cómo lo mataron? Y le desencadena una serie de interrogantes al lector de ese primer párrafo, que termina leyendo todo el libro y releyéndolo. Bueno, pero para terminar este parte de fútbol y literatura, vamos a hacerle publicidad a Ronaldo, porque pues dicen que lo van a echar del Manchester United, que se atrevió a decir que lo trataban mal, que querían que se fuera y le estaban molestando la vida, pero wow, quiere jugar el Mundial en un sitio donde hay violación de derechos humanos. Pero nosotros, como no vamos a ir al Mundial, pues hagámosle barra a Portugal. ¿Y por qué digo Portugal? Porque hoy también leí una noticia. Roy Barreras, el presidente del Congreso, está enfermo de cáncer del colon y le dan 20% de posibilidades de morirse y 80% de superarlo. Entonces la periodista le pregunta, bueno, ¿y qué desea después de la presidencia del Congreso? Dice, irme a Portugal, a Lisboa, a recorrer sus calles y leer a Saramago. Entonces hemos traído algunas cosas de Saramago. El Evangelio según Jesucristo tal vez es uno de sus libros más leídos, y Saramago está cumplió hace 3 días, el 16 de noviembre, de sus 100 años de haber nacido en Asinaga, Portugal, y murió en Lanzarote, una isla que le sugirió Pilar del Río, su compañera de los últimos años de vida, porque se sentía aislado
en Portugal y en España por las cosas que decía. Porque sí, era como atrevido don José. Decía cosas como esta. Del ensayo sobre la lucidez y la postura política del portugués, Saramago decía que democracia no es que salgamos a votar cada 4 años. La democracia no acaba con tu voto, la democracia es una actividad diaria, es una gestión. Delegas en alguien que tiene un programa para que cumpla, pero tú tienes que ser vigilante. Si te han prometido que va a haber escuelas, tienes que estar viendo si se está cumpliendo. La democracia no son los que los ciudadanos delegamos, somos nosotros, todos. Saramago se divertía mucho con los partidos de izquierda, derecha y centro, porque esa diversión no la comunicaba. Yo estuve 2 veces con él en el teatro Jorge Eliezer Gaitán, y es un tipo súper simpático, muy querido y muy demócrata. Los senadores, los embajadores llegaron tarde porque hubo un aguacero y un trancón terrible ese día de la presentación de la segunda, y lo que dijo él es: esas sillas no pueden estar esperando a nadie, ocúpenla los que están aquí de pie y dejemos que la otra gente cuando llegue se siente en el piso, pero si uno llegó temprano tiene derecho a la silla, y si el senador o el embajador llegó tarde, pues que se siente en el piso porque ya no hay más, pero yo no puedo esperarlos hasta que ellos lleguen. Entonces da uno cuenta que era práctico, la democracia debe ser así. Entonces, y es entender que hay un respeto claro por esas personas que nos están representando, pero eso no le resta respeto a las personas del común, ¿no? A los ciudadanos, a todos nosotros que estamos apoyando esos ideales que nos vendieron en un momento cuando estaban proponiendo esos procesos, claro, ¿no? Aquí uno extraña mucho la planificación, la programación. Yo estudié administración de empresas y le decían: si usted planifica, programa, ejecuta y controla, usted es administrador. Ahora le dicen: cree una visión, una misión, fíjese unos principios, unos valores. Correcto. Y permita que la gente le pida que rinda cuentas. Los accionistas le piden cuenta al presidente y el presidente al gerente. ¿Usted qué ha hecho? Usted propuso que íbamos a incrementar las ventas en un 20% y las utilidades en 10%, y ni utilidades ni ventas se están viendo como refleja el balance. Entonces, todo el mundo tiene que pedir cuentas, en lo privado y en lo público, para que esas cosas se hagan. Y una buena programación, un buen presupuesto y una buena ejecución presupuestal hacen que la gente esté contenta, todos recibamos de alguna manera los beneficios de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y por eso Saramago resultó yéndose para una isla donde lo que dijera no hubiera afectado a los políticos que malgastan la plata. Ahí se vuelve algo de corrupción, algo de politiquería, y no cumplen con los programas de gobierno propuestos en la campaña. Por eso a mí me encanta José Saramago, y me encanta que Roy Barreras quiera ir a Lisboa a leer a Saramago, a Pessoa. Esa es una maravilla, estar allá y leer a Saramago, y todo, sobre todo que para él va a ser tardío porque ya ejerció la política mucho tiempo. Pero vamos a hacer otras recomendaciones de finalmente qué hay que hacer para poder leer en voz alta sin ese atragantamiento que siente uno en la garganta, por ese afán. Unas recomendaciones finales, Jonathan, claro, Chacón, sí, para los televidentes de Diálogos de Cultura. Claro que sí, quiero apoyarme en unas palabras que dijo Aristóteles. Él dice: somos lo que hacemos repetidamente. Entonces la excelencia no es un acto, sino un hábito. Eso es lo que hay que hacer. Si nosotros queremos hablar mejor, encontrémonos a un nivel comunicativo,
a través de los libros, a través de la escritura, a través de todos esos procesos, nosotros podemos manejar y comprender a un nivel mucho más amplio la comunicación, ¿cierto? Y asimismo también nosotros vamos a poder adquirir herramientas que nos sirven en esos momentos, por ejemplo, de hablar frente a otras personas, de expresarnos, de ser coherente con lo que decimos, cómo estamos actuando, ¿cierto? Con lo que nosotros pensamos, incluso también esa conexión la da entonces el hacer repetidamente, estar en contacto con algo, ¿cierto? En ese momento, con la comunicación a través de la lectura, de la escritura, pero también nos ayuda a conocer herramientas, el manejo del volumen de voz, por ejemplo, hacer ejercicios de vocalización, de dicción, el control de la respiración, aprender también cómo hidratarse, decía usted. ¿Por qué es importante hidratarse? Resulta que nosotros, nuestro sistema como tal necesita estar como en un movimiento, ¿cierto? Este movimiento resulta que empieza a obstaculizarse porque pues tenemos el sistema un poco hidratado, ¿cierto? Es como cuando nosotros tenemos una superficie, ¿cierto? Que es lisa, pero si está totalmente seca, entonces como que hace más fricción, ¿cierto? Si está húmeda, si tiene algo que impulse ese movimiento, lubrica, pues, ¿no? Lubrica, correcto, se va a mover mucho más fácil y eso también va a prevenir muchas de las enfermedades que tenemos a nivel de este sistema. Entonces, claro, si nosotros nos hidratamos, tenemos un movimiento de los pliegues vocales mucho más como fáciles, ¿cierto? Y eso nos ayuda también a que no nos duela. Después de hablar por un determinado tiempo, ¿cierto? No empecemos a sentir como esa carraspera, no empecemos a toser. Terrible, eso es lo peor. Eso es lo peor. Bueno, gracias Jonathan Chacón por esta participación en Diálogos de Cultura de Canal 8. Y yo quisiera terminar diciendo que ese cuadro que presentamos hoy corresponde o es de factura de Lorenzo Jaramillo, un pintor que murió muy joven, a los 36 años, pero que dejó gran cantidades de obras. Y las obras también se leen. Ahí vemos a una mujer angustiada, deprimida, desesperanzada, y es lo que quiso hacer el pintor en su momento cuando la describe con su pincel, también era grabador. Yo creo que dejó mucha obra, pero de él vamos a hablar en extenso, lo mismo que de Beatriz González, que en estos días cumplió 90 años, un artista que ha dado mucho y sobre todo que de fácil comprensión, porque escribe o describe o imprime, porque también es grabadora, muchas cosas, ¿no? Hizo unos columbarios en el Cementerio Central que se convirtieron en una obra de arte, quiso ser destruida en algún momento, pero de ninguna manera permitieron, porque la declararon bien de interés cultural de Bogotá. De la pintura, la escritura, vamos a hablar después. Uno como director, conductor de este espacio, piensa que los invitados deben aprovecharse al máximo. Hoy yo creo que le sacamos el jugo a Jonathan y nos aportó mucho a nosotros y a ustedes allá, los televidentes de Canal 8 y su programa Diálogos de Cultura. Buenas noches. Felices lecturas.